Algunos me voltean a ver como... natural and there's a spiritual. There's the natural, physical, Está lo natural, lo físico, but there's the pero spiritual. también está la dimensión espiritual. And pastors, we got to build the spiritual Pastores, dimensions. tenemos que construir las dimensiones espirituales de la iglesia. That's Zion. Y esa es Sion. When I was in Mesa, Cuando estuve en Mesa and I was in Casas y en Casas Grandes, I shared in the 10 dimensions of Zion. compartí acerca de las 10 The dimensiones de Sion. spiritual state of the church. El estado espiritual de la It's been iglesia recorded. ha sido in grabado Spanish. en inglés y español. Pastor Victor El should pastor give you Víctor les copies of puede that, enviar copias de eso, because it's a powerful porque es teaching. una enseñanza poderosa. We don't understand what Zion No is, entendemos lo que es Sion, but we got an pero operational tenemos basis. nuestra base operacional que es el cielo. We're number one, and we're an operational basis heaven. Y cuando la base operacional es el cielo, suceden algunas cosas. Número uno, Number one, we're connected to the throne. estamos conectados al trono, conectados al That's cielo. where we're blessed with every spiritual Somos blessing. bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Heaven and earth El cielo y la tierra se conectan. Heaven and earth, there's no distinction. No hay between heaven and distinción earth. entre el cielo y la tierra. Amen? Amén. Remember when ¿Recuerdan when Jacob cuando Jacob was fleeing from his brother estaba Esau? huyendo de su hermano He Esaú began to sleep. y se fue a dormir He saw angels y vio descending ángeles descendiendo y ascendiendo del cielo And he heard y God speak. escuchó a Dios hablar And then all of a sudden, y he woke de up. repente se despierta And he says, God was in this y place. dice Dios estaba en este And I lugar did not know y it. no lo sabía. This is none other than the house of No es otra God. cosa más que casa de This Dios. is the gateway Este of es el heaven. puerto del cielo. Our churches must Nuestra become the iglesia gateway of tiene que heaven. ser puertas del cielo, Where heaven can donde invade el cielo puede invadir la God can tierra, come down to donde earth. Dios puede bajar la And man can tierra walk to y el heaven. hombre puede subir al cielo can transact. y que podamos transaccionar. We're connected to heaven. Estamos conectados con el cielo, Heaven and earth el cielo y la tierra conectados So God and para man que el hombre y Dios Can transact. puedan transaccionar, interactuar. Number two, Número 2. we operate under the authority of God from heaven. Operamos bajo la autoridad de Dios en el We're cielo. operating under the authority of God. Operamos bajo la autoridad de He's Dios. the one who Él sends es el us. que nos envía. Jesus says, I don't do anything on Jesucristo my own dijo, yo no authority. hago nada en mi propia autoridad, pero lo que el Padre en el cielo me enseña qué decir, qué hacer. Él me dice qué decir. Connected to heaven. Conectados al cielo, conectados con nuestro Padre. Amen? Amén. Number three, Número 3. it reveals the one on the throne in Nos heaven. revela el que está en el trono en el cielo. Must reveal the one on the throne. Tenemos que obtener la revelación de quien está en el trono. When we're connected to Cuando heaven, nos conectamos con el we cielo, reveal Christ. se nos revela Cristo, revela aquel que está en el I saw trono. him who Lo sits vi a on the él, throne. que está sentado en el trono. Number four, Número 4. the church operates to express the government of God. La iglesia opera para expresar el gobierno We de express Dios. His government from heaven. Expresamos su gobierno desde el cielo, His government, su His gobierno, laws, sus His leyes, sus caminos. Let your kingdom Que tu come. reino se establezca, Let your will que be tu done. voluntad sea As it hecha, is in como heaven. es en el cielo, Let it be así here on también earth. en la tierra. Amen. Amén. You will never be church Nunca será unusual. una iglesia You'll inusual, never impact nunca this impactarán esta nación a su capacidad Unless we completa, are the church al menos que seamos that's la connected iglesia to que heaven, está conectada al whose cielo, operational cuya base base is the throne operacional room of es el God. trono de Dios. Amen. Amén. It operates with the resources of heaven. Opera con los recursos del cielo. It's God's entrance point into earth from heaven. Es el punto de entrada del cielo desde la tierra. The church becomes His dwelling place here on earth. La tierra se convierte en el lugar de su habitación aquí. That's when God built the tabernacle. Esa es por la razón por la que Dios construye el tabernáculo. God had Moses build the Dios hizo tabernacle. que Moisés hiciera el He says, tabernáculo. now that it's built, Dice, ahora que está construido, voy a venir y habitar en la tierra and I'm going to y dwell voy amongst a the people. habitar en medio de ustedes. God wants to dwell Dios quiere here. habitar aquí. Amen. Amén. And we got to be Y the y church. tenemos que ser la iglesia que se convierte en la habitación de Dios. Let me show you a scripture real Déjenme fast. mostrarles una escritura rápidamente. You're saying, what does this have to me? Have to do with me? I'm a politician. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Soy un político. Well, you got to make sure you're being sent out of a church unusual. Pero tienes que estar seguro que estás Part siendo of a church enviado unusual. como parte de un miembro de una iglesia inusual, Connected to heaven. conectado al cielo. Ephesians chapter 2, Efesios capítulo 2, verse number 19 through 22. versículos 19 al 22.
Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. We're all coming together. Estamos todos juntos. When we have church, we must have this understanding. Cuando tenemos reuniones de iglesia, We're tenemos not que tener este coming entendimiento to meet que individual personal need. no nos juntamos para satisfacer That's not what the necesidades New Testament espirituales. church was. No es la que la iglesia nuevo They didn't come to testamentaria get era. blessed, No come se to get juntaban a ser healed, bendecidos, come a to ser feel sanados, happy. a sentirse felices. They came because they understood Se something. juntaban porque entendían algo. We're coming Nos together juntamos to become para the holy ser temple el of God, templo santo de in Dios, whom we are being built en quien together. estamos siendo edificados For a dwelling juntamente place of para God ser la morada de in the Dios Spirit. en el Espíritu. So if you're a Así pastor, que si tú eres un pastor, tú tienes que asegurarte que tu iglesia está conectada al cielo y que tenemos el entendimiento de que nos juntamos para convertirnos en una habitación de Dios en el Espíritu. and whatever he wants Y to que do, cualquier cosa que whatever Él he quiera wants to hacer, speak, cualquier cosa que Él this quiera is his hablar, house. esta es su This is casa, his dwelling esta es su place. morada. He has Él free tiene liberty libertad completa para hablar y hacer y así ser lo que Él quiera hacer. full expression of himself, Una completa expresión de sí mismo. not a seeker-friendly church. No una iglesia The secreta. people are welcome, La gente es but bienvenida, God is hidden, pero Dios está escondido. just so you can get large numbers. Solamente para que puedas tener muchos números. You will have large numbers, Permiten muchos números, but you'll never produce the people that are going to change this world. pero nunca producirán a personas que van a cambiar este mundo. You can decide what you want. Puedes decidir lo que Do you quieres. want a crowd, ¿Quieres una corona or do you have one nation changes? o quieres, corona no. ¿Quieres multitudes o quieres que naciones cambien? Do you want the people of God ¿Quieres la gente de carry Dios the glory of God? portando la gloria de Dios, el poder de Dios, Or do you want crowds? o quieres multitudes? Some people want crowds. Algunas personas quieren las multitudes Because when crowds comes dinero, porque cuando con las multitudes viene el dinero, pesos. more people, more pesos. Más gente, más pesos. Sorry, that's how it Lo is. siento, pero así es como son las cosas. A lot of pastors every Sunday counting how many Muchos people are pastores here. cuentan Is cuánta so-and-so gente está here? aquí. Tal y tal están aquí. Because if so and so isn't here, Porque si tal y tal no están ahí, los días no se bajan. you don't have the offering. No tenemos las ofrendas. If you somebody's here, oh, they're here Si today. vemos que alguien está ahí, sí They vino got a lot of hoy. money. They're the Tiene richest mucho person in dinero. our city. Son las personas más ricas Now I'm en gonna nuestra change ciudad. my message. Ahora voy a cambiar mi Because I don't think mensaje. you'll like this Porque no message. creo que le va a gustar este mensaje. He's here, so I gotta Pero give él my está aquí, message así he que tengo que likes. darle un mensaje que le guste. Because then he'll come Porque back. entonces volverá He'll continue to give money to the y church. continuará dando dinero en la You iglesia. can laugh all you want, but it Puedes happens every reír de todo lo Sunday que in quieres, pero church. sucede cada domingo en las iglesias. Hopefully not your church. Espero que no sea tu iglesia, I said in a church. y que en alguna iglesia. Do you know what I'm talking ¿Saben about? a lo que me refiero? We're coming together for a dwelling place of God. in the Así que Spirit. nos reunimos para hacer la morada de Dios en el Espíritu. God has an entrance point into earth from heaven, Dios tiene un punto de entrada del cielo a la tierra, and man has an entrance point into y el hombre tiene un punto de entrada de la tierra al cielo. Amen? Amén. That's number one. Eso es número uno. Church unusual, La iglesia inusual, operational base, su base operacional is the throne room of God. es el trono de Dios, la corte Throne de room of Dios. heaven. Amen? Number two, Número dos, a church unusual una iglesia inusual produces global leaders. produce líderes globales, Produces global leaders. produce líderes globales, Not just church leaders. no solamente líderes de iglesia. I don't know if you heard me. Yo no sé si me escuchaste. The church La unusual iglesia inusual produces global produce leaders. líderes globales, Not just no church solamente líderes de iglesia. leaders. So what does a lot of churches do? ¿Qué es lo que hacen muchas iglesias? We raise up godly men. Levantan hombres de Dios, hombres, mujeres de And we Dios, want to hire them in the y church. queremos contratarlos en la We want them iglesia. all to become pastors. Queremos que todos sean pastores. They go, this guy is really good in accounting. Este hombre es muy bueno en consejería, They be our accountant. perdón, en contaduría, ser nuestro This contador. this lady's really good in administration. Esta mujer es muy buena Be our administradora, administrator. ser nuestro administrador. Yes, we want the
Sí queremos lo but we mejor, don't keep the best for ourselves. pero no conservamos lo mejor para nosotros We gotta mismos. train up the Tenemos que best entrenar lo and mejor send them out y there mandarlos in the allá world. afuera al mundo, Raise up global leaders. levantar líderes globales Raise up in your church. en su iglesia, Begin to think, what does the city need? comenzar a pensar qué necesita la ciudad, qué es lo que esta What comunidad is getting, what necesita, God getting ready to qué es do? lo que Dios está preparando para hacer. Vamos a levantar este What is the tipo de number personas. one thing ¿Qué es God la is cosa looking for número in this uno que world? Dios está buscando en What este kind of mundo? people? ¿Qué tipo de personas? Godly righteous people, yes. Sí, Dios es gente santa y recta, He is looking for pero no está godly buscando hombres politicians. políticos People in the santos, government. gente en el gobierno. That is the number one Esa thing es la that is cosa needed número uno on que está planet Earth. necesitándose en el Our planeta godly Tierra. Son governmental leaders. líderes gubernamentales santos. So we gotta start raising Así que up tenemos que leaders empezar a levantar líderes that will que van a prosperar prosper in the area en of el área del government. gobierno. See? Sí. What do you need? ¿Qué necesitas? You need more Tú godly necesitas leaders. más líderes santos. See? So what do we need? Raise them ¿Qué up. necesitamos? Levantarlos. Raise them up to prepare Levantarlos them para to be Joshua. Para ser To Josué, be Joseph. para ser José In a Babylonian system. en un sistema babilónico, In an Egyptian system. en un sistema Raise egipcio. up Daniel. Levantar To Daniel be a godly para man. ser hombres de 10 Dios, times more wisdom. 10 veces más The sabios, ability to govern and la rule habilidad para gobernar y in a reinar Babylonian en system. un sistema babilónico. Joseph, José, able to distribute wealth capaces de and distribuir govern and riquezas rule in an Egyptian system. en un sistema egipcio. The church unusual raises La up gente global inusual leaders. levanta líderes globales. And they don't just think their community. Y no solamente piensan en su comunidad, They think global. piensan They globalmente, think national. piensan nacionalmente. When you have businesses, Cuando tienen negocios, I'm sure estoy seguro que cuando... who's the guy who just passed away, Apple? ¿Quién es el hombre de Apple que se acaba de morir? Steve Jobs. Steve Jobs. He was just a young guy. Él solamente era un He had joven all this creative que tenía ideas. todas estas ideas He started creativas. this business. Empezó este But he negocio, was a visionary. pero él era un We visionario. need visionaries. Necesitamos visionarios que pueden pensar más And think allá. what is needed in the ¿Qué es lo future. que se necesita en el futuro? Let's not just have these boring computers. No más hay que tener estas computadoras Let's make it aburridas. user-friendly. Vamos a hacer que sean Let's fáciles de usar. foresee the possibilities Vamos a of buscar how las far can we posibilidades de stretch qué tanto technology. podemos estirar la tecnología. He was a visionary. Él era un visionario. The church needs La to raise iglesia up necesita visionaries. levantar visionarios. Amen, amen. Amen. People that think beyond. Personas que pueden pensar más allá. Facebook. Facebook, This young man este joven is worth $12 billion. vale 12 mil millones de dólares. They say he's going to have 12 to millones de pay dólares. $1 billion in taxes. Él tiene que pagar $1 billón en impuestos. He's less than 25 years old. Y tiene menos de 25 años. Owner of Facebook. El Started propietario out de small. Facebook empezó Founder of Facebook. pequeño. Wanted a way for girls to communicate with guys in a fraternity. Quería una forma en que los muchachos pudieran comunicarse con las muchachas en la But fraternidad. what happened? Pero ¿qué It pasó? went global. Se fue global. We got to think global. Tenemos que pensar Somehow the global. world is going global. De alguna manera el mundo está globalizándose y la iglesia es local. Something's got to change. Algo tiene que We cambiar. just think church. Solamente All we know pensamos is en what's going on in iglesia. our church. Todos sabemos lo que pasa en nuestra iglesia. We have so much church activity. Tenemos tantas actividades de God could be iglesia moving in our que nation. Dios puede estar moviéndose en la nación, pero estamos tan atados a nuestra iglesia, en nuestras That's not actividades. church unusual. Eso no es una iglesia inusual. We got to know what God, getting ready for what God is going to do in the world. Tenemos que prepararnos para lo que Dios va a hacer en el And we mundo. got to raise our Y global tenemos que leaders. levantar líderes globales, tener visionarios, visiones. Amen. Is this helping some of you? Eso les está ayudando a todos ustedes. Amen, amen. These global leaders. Esos líderes globales. And what is it saying, Matthew 28? Vamos a ver lo que dice en Mateo 28. We've got to read this very carefully. Tenemos que leer esto con mucho cuidado. I don't know how to translate it in the Spanish Bible. No sé cómo se traduzca en la Biblia en español, But Jesus says, all authority has been given to me on heaven and on earth. pero dice que toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. They go therefore
and make disciples of all nations. Ve pues y haz discípulos de todas las naciones. Jesus had a global Jesucristo vision. tenía una visión global. He was raising up Él global estaba levantando líderes Go globales. make disciples Ve a hacer of all discípulos nations. de todas las naciones. But we just want to make disciples. Pero queremos ser We have 12 discípulos. disciples in Tenemos our 12 house. discípulos en nuestra casa. That's not a global leader. Eso no es líderes globales. Read that. Léelo. Go therefore Ve y hacer and make discípulos disciples of all the en nations. todas las naciones. Jesus, Jesucristo está levantando líderes globales. church unusual, Una iglesia inusual must raise up. debe levantar líderes globales. Amen. Amén. Amen, amen. I want to give you a few characteristics of a global leader. Quiero darte algunas características de un líder global. Number one, Número uno, a global leader un has líder global stature tiene before God. estatura delante de Dios. We have stature before Estatura God. delante de Dios. Ephesians chapter 3. Efesios capítulo 3. Ephesians chapter 4, Efesios capítulo 4. verse 13. Versículo 13. Till you come to a perfect man, As- a complete man, Hasta que hayas llegado to the measure of the stature of the fullness al of hombre Christ. perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. That's the purpose of the fivefold ministry. Ese es el propósito de los 5 That's ministerios. the Ese es, end goal. ese es la meta. Why we have pastors, teachers, ¿Por qué tenemos prophets, pastores, evangelists? maestros, evangelistas, To become to a apóstoles? mature man. Para ser un hombre maduro. Not us mature, No. we're mature, Somos maduros. but the Christ Pero in us el Cristo en has been nosotros, formed que ha sido formado, debe madurar. until we come to the Hasta que measure llegamos a la estatura, a la medida de la of the estatura fullness of de la Christ. plenitud de Cristo. So we can Para que operate podamos just operar as Christ. como Cristo. We can Para function que and podamos operate funcionar y in the operar same en la misma stature estatura as que Christ Cristo here on earth. aquí en la tierra. So that for the church unusual Para que así que la iglesia inusual está levantando líderes globales that have stature que tienen estatura before God. delante de Dios. And this is an interesting thing. Look at here. Esto es algo muy interesante. Vamos a ver, I believe it's Genesis 18. creo que es Génesis 18. Here God appeared to Abraham. Aquí Dios aparece a Abraham. And Abraham, then there was three men, angelic beings with God. Ya hay 3 ángeles aquí con Dios. And if you see in verse 16 that they left, let's just read verse 16. Vamos a leer el verso 16 al 18. Los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. So God and these three men were going, and these men were going towards Sodom. Así que Dios y esos 3 varones iban hacia Sodoma. And God began to say, shall I hide what I'm going to do from Y Abraham? Dios comienza a decir: esconderé yo lo que voy a hacer de Abraham. Surely he's going to become a great and a mighty nation. Seguramente, déjenme leer las palabras correctas. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, And all the nations of the earth shall be blessed in him. y en él todas las naciones de la tierra van a ser God was bendecidas. thinking a Dios global estaba leader. pensando en un líder global. Amen. Amén. And so what does he do? He Así says, que, I'm going to ¿qué destroy hace? Sodom and Demuestra Gomorrah. que vamos a destruir Sodoma y Gomorra. And in verse 21, Y en el verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí. Si no, lo sabré. he's going to destroy Sodom and Y Gomorrah. va a destruir Sodoma y Gomorra. The men turned away, El hombre se fue, but Abraham stood still before the Lord. pero Abraham se paró firme delante del And Señor. Abraham came to God, Y Abraham vino a Dios. and he said, would you destroy the righteous with Dijo: the wicked? ¿destruirás también al justo con el impío? This is God. This is Abraham speaking to God. Este es Abraham hablándole a Dios. Far be it from you to do such a thing, Lejos de ti el hacerlo así. as to slay the righteous with the wicked. Bueno, Verse 25. en el versículo 25, que hagas morir al justo con el impío.
so that the righteous should be as the wicked, far be it from y you. que el justo sea tratado como el impío nunca lo haga. Shall not the judge of all the earth El do juez de right? toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. This is Abraham Ese es Abraham, talking before God. hablando delante de Dios. Tu But God's nombre. been building Pero character. Dios está formando carácter, Been raising está stature. levantando estatura en ti. And you're going to Y show tú up. vas a mostrarte And you're going to y begin to vas a speak. comenzar a hablar. The Lord God El lives, Señor Dios que vive before whom I y en stand. cuya presencia Let there estoy. not be rain. Que no haya lluvia, Let there not be dew except in my word. que no haya lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. And it did not rain Y no llovió for 3.5 years. por 3 años y medio. That's stature. Eso es estatura. The Lord God who El lives, Señor que vive before whom I y en stand. cuya presencia Let there not estoy, be que violence. no haya Let there violencia, not be que no haya corrupción, Let there not be que no weakness. haya Let maldad, there not que be no divorce. haya Let there divorcios, not que be no haya immorality. inmoralidad, In the name of en el Jesus. nombre de Jesús. So God is producing global leaders. Así que Dios está produciendo líderes globales. Number one, they have stature Número before 1, tienen God. estatura delante de Dios. Number two, Número 2, they have prophetic insight of the tienen future. una percepción profética del futuro. If we're going to be global Si vamos a leaders, ser líderes globales, we must have prophetic tenemos que insight tener of una the future. percepción profética del futuro. Turn to 1 Chronicles, Vamos a Primera de Crónicas, chapter 12, versículo 12, verse 32. verso 32. We got to be like the sons of Issachar. Tenemos que ser como los hijos de Isaacar. Let's read that. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Here's listing all the different tribes of Israel. Aquí se están listando todas las diferentes tribus de Israel. All their tribes were 20,000, 30,000. Todas las tribus hablaban de 30,000, And 20,000. most of them were mighty men of La war. mayoría de ellos eran hombres poderosos de guerra. But now we come to the sons of Issachar. Pero ahora vienen los hijos de Isaacar. They had understanding Ellos of the tenían times. entendimiento de los tiempos To para know conocer what Mexico lo que wants to do. México necesitaba, lo que iba a pasar en México. Amen? Amén. We need to be like the sons of Tenemos que Issachar. ser como los hijos de Isaacar. We have to have Tenemos que people tener gente who have que understanding tiene of the times, entendimiento de los tiempos, that have foresight of the que future. tiene una percepción del So the futuro nation para knows what to que do. la nación sepa qué hacer. Not just the people. No solamente las The personas, nation is prepared. pero que la nación esté The nation preparada, knows what que to la do, nación what's gonna sepa happen. qué es lo que va a We're suceder. leading our nation Estamos guiando nuestra to the nación plans and hacia los purposes planes y of propósitos what God has de lo que for Dios us. tiene para nosotros, en dirección de los propósitos plans of proféticos de los planes Then de you Dios. will have victory. Entonces tendrán Then you will victoria, have influence. entonces tendrán influencia And great impact. y gran impacto. We need prophetic Tenemos insight. que tener percepción The profética. Holy Spirit El shows Espíritu us. Santo nos muestra things that are to las come. cosas que han de suceder. Remember in the book of Acts, Recuerden en el libro There de were Hechos, prophets and había teachers. profetas y maestros in Antioch, en Antioquía. and there was this prophet named Agabus. Y estaba este profeta He llamado began Agabus, to prophesy about a famine. y comenzó a profetizar sobre una That would come hambruna to que Jerusalem. iba a venir sobre So all the Jerusalén, people y could prepare para que toda la gente se for the pudiese famine. preparar para esa So the hambruna people of Jerusalem y la gente would de not suffer. Jerusalén no fuera a sufrir. Prophetic insight. Una percepción profética. If we're going to have global Si vamos a leaders, tener líderes globales, We have to have tenemos que prophetic tener una insight. percepción profética del futuro. Amen? Amén. As a pastor, Como pastor, God gives you a God-given mandate Dios, from heaven, Dios te da un mandato desde el cielo, an assignment of heaven. una tarea desde el cielo, un mandato del cielo. And this is where you're going to lead your people. A esto es a lo que vas a dirigir a tu gente. And the people will surrender and support Y la gente Him. se va a rendir y And his apoyarlo a vision. él y a su visión. A lot of people don't get behind the pastor Mucha gente no va detrás del pastor because the pastor doesn't have prophetic vision. porque el pastor no tiene una visión In the profética. book of Proverbs, En el libro de Proverbios dice, mi gente pereció for a lack of prophetic vision. por la falta de una visión Where there profética. is no Donde vision, no hay visión, The people la perish. gente perece. People are in the church are perishing. La gente en las iglesias está pereciendo. People in this world La are gente en perishing. este mundo está pereciendo. prophetic Necesitamos una percepción And the profética. pastor Y el- receives a God-given mandate, a vision from God. The pastor
senior los pastor pastores principales receives a God-given reciben vision, una visión de Dios, a mandate, un mandato de Dios, and all the people gather y together toda la gente congregada to fulfill that. para cumplir ese mandato. First Chronicles chapter 11, Primera de Crónicas, capítulo 11, verse 1 to 3. versículo 1 al 3. Entonces todo Israel se congregó en torno a David en Hebrón y le dijeron: nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba la guerra a Israel y lo volvías a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. 1 through 3. Y al 3 también. Y vinieron todos los ancianos de Israel ante el rey en Hebrón. David hizo un pacto con ellos delante de Jehová y ungieron a David como rey sobre Israel por medio de Samuel, conforme a la palabra de Jehová. Verse 9. En el versículo 9. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. All Israel came together to David at Hebron, Todo Israel se juntó con David en Hebrón, saying, indeed, we are bone of your bone, diciendo flesh of your ciertamente que flesh. somos hueso y tu carne. In the past, Saul was our king, but you were the one who led En el us. pasado Saúl era nuestro rey, pero tú eras quien nos sacaba la guerra. And the Lord your God said to Y you, el Señor tu Dios te dijo: You shall tú shepherd my apacentarás mi pueblo you shall be y ruler tú over serás my people príncipe sobre Israel. Israel. So all the elders, Así all the que todos los people, ancianos, toda la came to gente David. vino a David because he had the word porque of God. él tenía la palabra de Dios. Amen? Amén. And when we have Y the word cuando of tenemos God, la palabra de Dios, el mandato del the cielo, people will come. la gente va a And they say, venir we are bone of y your van a bone, we decir: are somos flesh of tus your huesos, flesh. somos tu They carne. will come Ellos together. vendrán juntos Because you porque have the tú word of tienes God. una palabra You de will Dios. lead our Tú nation. vas a dirigir nuestra And we need nación people like that. y necesitamos gente That have como esa, prophetic que insight. tienen una percepción That carry profética, vision. que pueden That portar carry esa God's visión y mandate. esos mandatos de So Dios all the people para que toda la gente gather together pueda to that. juntarse a eso And fulfill that. y cumplir eso. That's the fulfillment. God's mandate. Y ese es el cumplimiento del mandato Not de Dios. pastor's mandate. No el mandato del pastor, Not man's mandate. no el mandato del hombre. Amen? Third characteristic of a global leader. Tercer característica de un líder global. We're expressing Christ's life, the Christ likeness. Expresamos la semejanza de Dios, Expressing the life of Christ. expresando la vida de Dios. And it says in 1 John 4:17, Dice en primera de Juan 17 as he is, so are we in this world. que como es Él, así somos nosotros en el mundo. As he is, so are we in this world. Como es Él, así somos nosotros en el mundo. Amen? Amén. And Paul said, I travail in spirit till Christ be formed in you. Y Pablo dice que permanece en el Espíritu hasta que Cristo sea formado en nosotros. So we must form this Así que Christ. tenemos que formar este We Cristo. must live by this Necesitamos, Christ. We must live by this Christ. necesitamos vivir por Cristo. Because it's Christ Porque in es you. Cristo en nosotros, The hope of la glory. esperanza de gloria. Amen? Amén. The expression of Christ's likeness. Pero la expresión de la semejanza de Dios. An apostolic work is to form the Christ people. Una obra apostólica es para formar a Cristo en las The personas. church has spent too La much iglesia time pasa doing mucho evangelistic tiempo work. haciendo obra evangelística. Evangelistic work Y una obra is evangelística bringing people to Christ, está trayendo a la gente a Cristo, getting them healed, delivered. sanándolos, liberándolos, salvándolos. That's most of what the church does. Eso es casi todo lo que la iglesia hace. That's an evangelistic work. Eso es una obra evangelística. But an apostolic Pero una obra apostólica is forming the Christ está people formando a Cristo en las personas until they come to the hasta que measure lleguen a la of the medida stature de la estatura of the fullness of de la Christ. plenitud de Cristo. So the glory of Para que God la gloria de the Dios, fullness of la Christ, plenitud de can Dios be released through them. pueda ser liberada a través Global de ellos. leaders Los must líderes express globales Christ's tienen que likeness. expresar la semejanza de Cristo, Must reveal the tienen Son que of God. revelar al Hijo de Dios. Christ likeness La semejanza de is Cristo manifested se está in our manifestando character, en nuestro carácter, in our thoughts, en nuestros in pensamientos, our attitudes, en nuestras actitudes, in our motives, en nuestros our motives, y en nuestros motivos, in every area of en our cada life. área de nuestras vidas. Not just in church, No solamente en la iglesia, not just when you preach. no solamente cuando oramos, predicamos, no solamente cuando oramos, pero Cristo, la semejanza de Cristo, cada hora, Every minute cada minuto of the day. del día. Flesh is crucified. La carne es We have crucificada, been crucified with Christ.
y hemos sido crucificados con No Cristo. longer I who Ya live, no vivo yo, Christ sino lives in me. vive Cristo en mí. Christ life La semejanza de Cristo. life of Christ, La life vida of the de Spirit. Cristo, la vida del Espíritu. If we want to be a Si global queremos leader, ser líderes globales, ya sea en whether política it's in business, o en los whether negocios it's in media, o en los medios de comunicación, Christ life. necesitamos tener la semejanza de Cristo. Amén. And the last characteristics that I'm giving you, there's many more. Hay muchas más, pero la última característica del If we're líder going to be global, a global leader, si vamos a ser líderes globales, we must be tenemos reproducing que sons. reproducir hijos. We have to be carrying on Tenemos legacy. que estar portando un legado, dejando un legado. Tenemos que estar pensando en la sucesión. We reproducing sons. Estamos reproduciendo hijos. Paul said, Pablo imitate dijo, me imitarme a mí, as I como yo imitate Christ. imito a Cristo. We're not No just solamente, raising up disciples, no solamente es levantar discípulos, because porque los disciples discípulos can teach what we teach. pueden enseñar lo que enseñamos, But we're talking pero about estamos hablando reproducing de sons. reproduciendo hijos. Everything that's Cada in cosa us, que está en nosotros la reproducimos into the next hacia la generation. siguiente generación. Eso es una obra apostólica. Pablo dijo que tenemos miles de maestros, pero no tenemos muchos padres. We apostolic fathers. Tenemos que ser padres apostólicos, Raising up levantando apostolic hijos apostólicos, Reproducing into the next reproduciendo generation. en la siguiente generación. And see, what do we see? We see ¿Qué es lo que vemos? great leaders. Vemos grandes líderes, Even Samuel, inclusive Samuel. his sons couldn't carry. Sus what he hijos carried. no portaban lo que él portó. He imparted it to the sons of the prophets. Él no aportó a los hijos He de los imparted it to profetas. Saul. Perdón, and to David. él impartió a los hijos de los profetas, a Saúl y a His David, sons didn't pero have the sus hijos no capacity or tuvieron la desire capacidad y el deseo to carry de and to become portar what y he de ser was. lo que él era. So we have to Así make que sure tenemos que asegurarnos he que reproduced nos himself. reproducimos What the dimensions of las the Spirit, dimensiones del the Espíritu, graces of God, la gracia the de anointing Dios of y God, la the unción wisdom de of Dios, la God sabiduría into de the Dios next en la generation. siguiente generación. Moses did that. Moisés hizo eso. In Deuteronomy En 34, Deuteronomio 34, Moses Moisés laid hands on Joshua. puso las manos sobre Josué para que el espíritu de sabiduría que estaba sobre Moisés pudiese estar liberado sobre Josué, para que Josué pudiese guiarlos hacia la tierra prometida. And that the people Y would la follow gente Joshua. pudiese seguir a Josué, así como siguió a Moisés. So there was Así no que no hubo gap. un espacio, no hubo un volver a empezar de un líder al otro. There's succession. Había una sucesión. And when there's Y cuando accurate reproducing of Cuando hay una sons, acertada reproducción de hijos, la segunda generación se hace más fuerte. Jesus says the works that I Jesucristo do, dijo que las obras que yo hago, ustedes las harán también, y aún mayores que estas son las que ustedes van a hacer. Jesucristo impartió hacia los they could do 12 everything that he did. para que pudieran hacer todo lo que él hacía. And Paul into Timothy, Pablo lo hizo con Timoteo, Moses Moisés into con Joshua, Josué, Elijah Elías into con Elisha. Eliseo. Give me a double Dame portion una doble of your porción spirit, de tu espíritu, not of your anointing, no de tu but of unción, your pero de spirit. tu espíritu. And so we got to reproduce Tenemos ourselves. que reproducirnos nosotros Everything that mismos, we have todo lo que become in nosotros Christ, lo que nos hemos convertido the en grace, Cristo, the wisdom, la gracia, la the sabiduría, anointing, la unción, the dimensions las of the dimensiones Spirit, del Espíritu, everything that todo we lo que have, nosotros tenemos, we reproduce lo reproducimos into the next en la siguiente generación so that they para can que carry ellos on, puedan entonces and they can continuar y reproduce, puedan and they can reproducir y reproduce. puedan reproducir. But so many Pero times muchas it's veces just us. solamente somos nosotros, And so many pastors. muchos pastores. Who's next? ¿Quién sigue? The next level of El leadership. siguiente nivel de liderazgo. Are they as strong as the pastor? ¿Están tan fuertes como el pastor? Sometimes they get weaker. A veces son más débiles Because we teach what we don't impart. porque enseñamos pero no impartimos. We're not reproducing No estamos ourselves. reproduciéndonos. We gotta reproduce Tenemos que ourselves. reproducirnos. The good stuff. Las cosas buenas. We can reproduce the bad stuff too. Podemos reproducir también lo malo. You see a father's an alcoholic. Vemos que el padre es un alcohólico. The likelihood of their children become Lo más alcoholics probable es que los hijos sean alcohólicos because they're reproducing themselves. porque se están reproduciendo en sí mismos. Amen? Amén. We work both ways. Puede funcionar de ambas formas. We gotta learn Pero to tenemos que reproduce aprender a ourselves. reproducirnos
Philippians 3:17. Filipenses 3:17. If we're going to really want to impact Mexico, Si vamos a querer realmente impactar a México, we got to start tenemos que reproducing comenzar a ourselves very quickly. reproducirnos muy rápidamente. Those of you who are the key Aquellos leaders, que son los líderes claves, find people, encuentren good personas, buenas personas. don't reproduce yourself into Judas. No se reproduzcan en Judas, Reproduce yourself into the right people. reproduzcanse en las personas correctas. Because there will be Judas around you. Porque habrá Judas alrededor de ustedes, que todo lo que quieren son una ganancia personal, quieren la unción y la bendición, y cuando la tengan te van a dejar y van a comenzar su propio Start their partido, own church. van a empezar su propia iglesia. Be discerning. Tengan discernimiento, Find those that encuentren are aquellos flesh of your flesh, en bone que of son your carne de bone. su carne, They will huesos de stick sus with you huesos, no que matter se van a what the llevar price, con no matter ustedes what sin you go importar through. el costo. Timothy, don't be ashamed of my chains. Timoteo, no te avergüences de mis cadenas. Timothy stuck with Paul. Timoteo se quedó con Pablo.